Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de por qué nos cuesta tanto comunicarnos, cómo nuestras experiencias pasadas moldean la forma en que nos expresamos y cómo empezar a comunicarte de una manera más clara y tranquila. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir La Cuarta es la Vencida en Instagram y recordar que si quieren iniciar su proceso de acompañamiento psicológico, en la descripción del episodio les dejo el link para que me dejen todos sus datos y los podamos contactar lo más pronto posible. Ahora sí, dicha toda esta información, iniciemos nuestro episodio. Cuando pensamos en cómo nos comunicamos y lo que implica, puede llegar una duda y es, ¿por qué será que me cuesta tanto? Si yo veo que los demás se comunican sin complicaciones, que tienen relaciones sanas, saben expresar cuando algo les molesta, ¿por qué será que cuando yo intento expresarme y comunicarme de la mejor manera posible, todo me sale mal? Porque será que por más que yo intente pensar y sobrepensar en cómo decir las cosas, cuando lo hago es todo un desastre? Para resolver estas preguntas, devolvámonos al inicio de todo, nuestra infancia. La forma en la que aprendemos a comunicarnos cuando estamos pequeños impacta demasiado en cómo lo hacemos ahora como adultos. Y como buenos latinos, nos enseñaron a quedarnos callados, nos enseñaron a no responder porque teníamos que respetar, aunque en ocasiones fuéramos irrespetados, a que nuestra palabra o lo que teníamos que decir no era válido porque estábamos pequeños y pues que los niños simplemente no sabían nada de la vida. Nos enseñaron a través del miedo que confundían con respeto, a que los gritos eran normales, que los problemas no se hablaban, que las disculpas se pedían con un plato de comida y que la manipulación era una forma de conseguir lo que queríamos. Crecimos viendo y aprendiendo de personas que claramente tampoco sabían comunicarse, que no tenían muy buenas relaciones y que en momentos de conflicto usaban las pocas herramientas que conocían. Que si lo vemos un poco más de cerca, pues estas personas fueron criadas de la misma manera y si nos adentramos a conocer su historia, nos daríamos cuenta que hasta un poco más fuerte, que con nosotros trataron de cierta manera hacerlo diferente y mejor, pero sin una orientación que dejó muchísimas herramientas muy fuera de la situación. No busco diciéndoles esto que juzguemos o que culpemos a esas personas que como nosotros tampoco tenían una guía para la vida, sino de que podamos reconocer que aquello que hoy nos cuesta un montón tiene una historia o que en cierto punto tiene un vacío bastante complejo. Y el que conozcamos esa historia y el que conozcamos esos vacíos nos permite transformarlo y nos ayuda a reconocer que hoy podemos cambiar esa historia, que el miedo que llegaron a confundir con respeto no tiene que ser parte de nuestro día a día en las relaciones con los demás. Entonces, al darnos cuenta que esto viene desde el inicio de nuestra vida y el círculo cercano en el que crecimos, podemos relacionarlo con nuestras creencias y nuestros pensamientos. Cuando hablamos de creencias, podemos ligarlo a justo lo mismo, lo que nos enseñaron que estaba bien y que estaba mal, lo que veíamos y escuchábamos a nuestro alrededor y creíamos que era normal, y la forma en que nos hemos construido a través de nuestra vida. Muchas de estas creencias les cuento que están muy pero muy arraigadas y es bien interesante que podamos poco a poco reconocerlas, cuestionarlas y transformarlas. Varios ejemplos de este tipo de creencias que tenemos alrededor de la comunicación son: 1, el que nos cueste defender nuestros derechos porque creemos que los de los demás son más importantes. 2, que no podemos dejar que nadie se sienta mal con lo que tengamos que decir, aunque eso nos genere a nosotros mayor malestar. 3, que si expreso mis opiniones me van a criticar o me van a rechazar. Y 4, que ni siquiera sabemos cómo decir las cosas porque no hemos adquirido ni vamos a adquirir la habilidad de expresarnos. Nos cuesta porque todas estas creencias nos han dicho que debemos complacer a los demás, que no podemos generar conflictos o que, si lo vemos desde el otro lado, también estas creencias pueden irse a un extremo en el que sean de tipo: 1, no puedo dejar que nadie pase por encima de mí y hago lo que tenga que hacer y de malas. 2, yo no puedo abrirme con nadie porque se van a aprovechar de mí, que
esta la escucho casi todos los días. Y 3, que no nos importe decir las cosas como salgan, porque lo que sientan los demás, así sea algo muy pero muy ofensivo, pues no es mi responsabilidad y simplemente no me importa. Que si lo vemos, estamos hablando de extremos y la idea y a lo que yo quiero llegar el día de hoy es que podamos crear un medio, que podamos crear un balance que nos genere a todos bienestar. Miren, les cuento algo y es que nosotros generalmente usamos 3 formas distintas para enfrentar dificultades o conflictos. Estas son huir, luchar y razonar. Les cuento sobre cada una. Cuando nosotros huimos, escapamos de las situaciones. Somos esa persona que no afronta, que evade y que se esconde del conflicto. Por un lado, podríamos decir como que bueno, chévere, porque nos genera la tranquilidad de que no tuvimos alguna conversación incómoda, pero por otro lado, el malestar y la frustración que genera esta manera de enfrentar el conflicto, les cuento que es demasiado grande. Porque claro que sí, tú puedes huir de los demás y puedes huir de la situación, pero amix, no puedes huir de ti mismo, de ti misma. Y cuando esto se junta con la ansiedad, no, o sea, qué combo tan complicado, que mejor pasemos a la segunda, la lucha. La lucha implica violencia, ya sea física, verbal o psicológica. Genera sentimientos de rencor y resentimiento y yo siento que esta es la forma de enfrentar que más escuchamos y conocemos, sean nuestras casas, relaciones amorosas, amistades o en diversas situaciones en las que hemos estado implicados. Y tenemos la última, que sería la contraria a las anteriores, que es el razonar, el que podamos hablar y llegar a acuerdos para resolver la situación de una forma adaptativa. Así que bueno, conociendo estas 3 formas de enfrentar conflictos, podemos adaptarlas a lo que son los estilos básicos de comunicación. Tenemos 4 y el primero es el pasivo. Las personas que usan este tipo de comunicación no expresan sus sentimientos, no expresan sus opiniones y no expresan sus necesidades. No son conflictivas y adoptan un patrón de la primera forma de enfrentar una dificultad, que es el huir. Crean un rol de sumisos y suelen ser esas personas que siempre están cediendo ante los deseos de otros. Son quienes, aunque no quieran hacer algo por el solo hecho de no pasar la incomodidad de decir no quiero, no, prefieren acceder a todo lo que los demás quieran. Son esas personas que uno ve y uno dice como pues di que no, pues hace esto y son como no, es que yo no puedo hacer eso, no, es que me da mucho miedo y es como no te van a golpear, no va a pasar nada, no te van a castigar y es como simplemente no me siento en la capacidad de decir nada y prefiero hacer lo que los demás quieran que yo haga. El segundo estilo de comunicación es el agresivo. Estas personas son las que interrumpen demasiado a los demás, las que expresan sus necesidades, expresan sus sentimientos y expresan sus opiniones siempre muy a la defensiva, como que te dicen algo, pero siempre están enojados o siempre tienen un tono de voz como muy a la defensiva, un poco grosero, te hacen sentir que lo que tú sientes no tiene valor y que es más importante el de ellos. El objetivo de las personas que usan este estilo de comunicación es poner por encima de los demás lo que ellos tengan para decir, sin importarles en lo más mínimo cómo se sienten los demás y ni siquiera pensar en ello. Que adaptándolo a las formas de enfrentar situaciones, pues esa sería la lucha en la cual se ejerce violencia. El tercer estilo de comunicación, que en la mayoría de información que leí no encontré, pero siento que es importante mencionar, es el pasivo-agresivo. Esas personas que a simple vista pueden parecer pasivas, tranquilitas, que no enfrentan los problemas por miedo al conflicto, pero que se van guardando todo hasta que llega un punto en el que explotan y reaccionan de una forma súper impulsiva. Incluso con personas que nada que ver en la situación, como que explotaron, llevaste el bulto como decimos por aquí, y que luego de que explotan pues se sienten mal y vuelven a este estado pasivo en el que empiezan de nuevo a recargar situaciones. Y el cuarto y último estilo de comunicación que tenemos es el asertivo. Son esas personas que expresan sus opiniones, que expresan sus necesidades, que expresan sus sentimientos de una forma clara, directa, segura y tranquila. Tienen en cuenta las necesidades, sentimientos y opiniones de los demás, respetan estos puntos de vista y no tienden a dominar todo. Básicamente yo diría que a lo que aspiramos ser todos en la vida, pero entonces desde aquí podríamos preguntarnos como bueno, pero ¿qué es la comunicación asertiva de una forma más completa y cómo podría integrarla en mi vida si es tan chévere, tan interesante y tan maravillosa como todos dicen y como la ONU nos está explicando por aquí?
Les cuento, este estilo de comunicación es una habilidad que nosotros vamos desarrollando a través de nuestra vida, en el cual se busca un equilibrio comunicando de manera respetuosa y valorando las necesidades propias como las ajenas. En esto, para explicarme un poco mejor, yo podría mencionarles un ejemplo de cuando buscamos llegar a acuerdos en alguna situación, digamos, un ejemplo así sencillo y súper claro, digamos. Yo tengo una discusión con mi pareja porque no pasamos mucho tiempo juntos y eso me está generando muchísimo malestar. Pero resulta que mi pareja está pasando por un momento en el que está estudiando y trabajando al mismo tiempo, por lo cual pues no tiene muchos espacios libres. Yo me enojé muchísimo porque los pocos espacios que él estaba teniendo estaba poniendo como prioridad a sus amigos en lugar de dedicar tiempo a la relación. Un acuerdo en esta situación se vería como el yo poder decir lo que me incomoda y que se genere un cambio que a mí me genere bienestar, como digamos el que tengamos más tiempo juntos, pero que él también pueda decir y expresar que necesita sus espacios con sus amigos y que digamos un ejemplo de 2 días a la semana que él le dedica a sus amigos, pues va a tener uno de esos días conmigo. Un acuerdo se trata de que podamos generar un medio en el que tú estés bien y te sientas cómodo, pero que al mismo tiempo yo me pueda sentir de la misma manera. Y cuando generamos este tipo de acuerdos pensando en nuestro bienestar, pero también en el de los demás, estamos siendo asertivos. No se trata de imponer nuestras opiniones porque caería en la agresividad, ni de ocultarlas para evitar conflictos como en la pasividad, sino de ser empáticos, de escuchar, de validar a los demás y de podernos expresar, ojo a esto, de una manera directa y comprensible. Que aquí acabo de mencionar algo súper clave y es el ser comprensibles, el darnos a entender. Les cuento que para crear este episodio estuve leyendo diferentes artículos para brindarles la información y adicional estuve leyendo un libro llamado La Isla de los 5 Paros. Este es un libro, la verdad, súper corto que ustedes se lo pueden leer en un rato libre. Yo me lo leí como en 1-2 horitas. Es súper sencillo, resumido. La verdad se los recomiendo un montón. Y en él abordan las 5 claves de la comunicación. Hoy les quiero hablar de 2 de ellas, la tercera y la cuarta clave. La tercera clave nos habla de utilizar un lenguaje que conecte con los demás. La mayor parte del tiempo nosotros estamos hablando nuestro lenguaje y no el de las personas que nos escuchan. Y siento que también, la verdad, aquí me voy a salir un poquito del tema, que está conectado, pero siento que me voy a salir un poquito. Y es que va muy ligado al nosotros no tomarnos las cosas personales. Cuando nosotros entendemos que todos tenemos formas diferentes de ver la vida y formas diferentes de hablar y de comunicarnos, dejamos esa pelea infinita de tratar que todos nos entiendan, porque no todos tienen por qué entenderte, ni todos te van a comprender. Pero la cuestión es en nosotros hacerlo de una forma muy fácil. Un ejemplo que desde aquí se me atraviesa por la mente es cuando hablamos con personas mayores, cuando hablamos con nuestros padres que en ocasiones tienen ideas muy diferentes, nuestros abuelos, y desde el amor que nosotros le llegamos a tener a estas personas, queremos compartirles información y cosas que podrían ser de provecho, según nosotros. Pero 1, no usamos un lenguaje que pueda ser sencillo y 2, no nos aseguramos de que los demás sí quieran recibir esa información, lo cual les digo que es bien importante y debemos destacar un montón, lo podríamos dejar como pineado en el episodio destacado, porque por muy sencillo que sea tu lenguaje, si la otra persona no está dispuesta a recibirlo ni quiere generar cierta comunicación, desde la asertividad podemos hacernos a un lado y comprender que hasta allí llega nuestro límite. El libro nos dice que no es tu propio lenguaje el que manda, sino aquel que te permite acercarte a las personas. La idea es que podamos hablar de una forma que conecte con los demás y que les haga sentir que tu mensaje es solo para ellos. La cuarta clave nos habla de estar pendientes de lo que la gente va a captar y no de lo que nosotros queremos decir. Cuando hablamos con los demás o cuando tratamos de dar un mensaje, siempre lo hacemos con una intención, pero lo que importa realmente es cómo llega ese mensaje a los demás y qué significado pueden generar de él. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo darle manejo a esto? ¿Cómo puedo hacer que el mensaje llegue bien? Y yo sé que muchos aquí van a tener un poquito de crisis o pueden estar pensando como, esto es lo que a mí me afecta, es que yo trato de decir las cosas y siempre lo malinterpretan o la gente no entiende lo que yo digo, o cuando me lanzo a
decir algo es donde la gente se enoja, y la forma, de nuevo, en la que ustedes pueden brindar bien este mensaje, que llegue bien, que puedan entenderse las palabras que ustedes están tratando de comunicar, es a través del tono de voz. Cuando cambiamos nuestro tono, les cuento que las palabras también lo hacen, y lo que hace que ese tono cambie son nuestros sentimientos. Las mismas palabras con un sentimiento distinto suena de una forma totalmente diferente. Así que en el libro nos dicen que no cambies la voz en tu mensaje, sino que cambies lo que sientes. Comunicamos lo que sentimos, y lo que sentimos no lo podemos esconder por más que nosotros tratemos. No es lo mismo el que tú generes una conversación con alguien sobre algo que te molesta cuando la ira está súper presente a cuando tú estás en calma. Tú puedes tener el mismo mensaje, las mismas palabras, y va a sonar totalmente diferente. Ahora, desde aquí podríamos decir como, bueno, todo esto suena muy interesante, muy chévere, mucha información, pero yo ¿cómo puedo empezar a comunicarme de una forma en la que pueda ir desarrollando esta habilidad de ser asertivo o asertiva? Y desde aquí yo te quiero compartir diferentes estrategias que puedes utilizar en tu día a día. Pero antes de mencionarlas, quiero decirles que todo esto la verdad es que es un proceso. O sea, no se trata de que el día de mañana, ya después de que ustedes escucharon este episodio, tienen la fórmula mágica y todo sale perfecto. No, llevamos toda una vida comunicándonos de cierta manera, sea pasiva, agresiva o pasivo-agresivo. Y esto no se cambia de la noche a la mañana, y se trata también de tener mucha paciencia con nosotros. De todas estas estrategias, ¿cuál puedo empezar a utilizar esta semana o este mes? O de estas que me llaman la atención, ¿cuál puede servirme en cierta situación? Empieza a integrarlo poco a poco en tu vida y te vas a dar cuenta que vas a ir mejorando a medida del tiempo. Así que bueno, antes de aplicar cualquier tipo de estrategia, lo primero es descubrir cuál es tu estilo de comunicación. Empieza a preguntarte cómo manejas el conflicto, si respetas tus necesidades más que las del resto, cómo es tu autoestima, qué tipo de relaciones estableces con los demás, que la verdad estas son preguntas que te pueden orientar, pero miren, yo les digo como descubran cuál es su estilo de comunicación. Yo siento que ya lo que les dije hace un rato de la comunicación pasiva, agresiva, pasivo-agresivo y asertivo, ya les da la información suficiente para ustedes identificar cuál es el que usan a través del día a día, pero igual pues les dejo preguntas o algunas cuestiones que pueden cuestionarse para que puedan reflexionarlo un poquito más. Y ahora sí, pasando a las estrategias, la número 1 es identificar cuál es el problema real antes de hablar. Elige momentos adecuados para generar una conversación. Miren, hay personas que dicen como, ay no, es que no, yo tengo que hablar todo ya porque la ansiedad me gana y es que yo tengo que solucionar todo ya y tengo que tener respuestas. Ok, pero hablándolo ya, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es el problema real? Porque sucede el que hablas ya las cosas y te das cuenta que terminan discutiendo por algo que nada que ver, que a partir de la ira que tienen se sacan un montón de situaciones de hace años, de situaciones que supuestamente ya estaban saldadas, y es como, ok, pero estamos hablando de un montón de cosas que en esa situación no tienen ninguna validez. Así que elige un momento adecuado, no tiene que ser días después, puede ser luego de que las emociones se calmen, de que puedas darte un momento para respirar. La idea es que las dos partes puedan tener calma y claridad. Pregúntate antes de la conversación si es un buen momento para hablar. ¿Es el lugar adecuado? ¿Tengo el tiempo necesario? ¿Mi estado emocional y mental es el óptimo? Y lo más importante, ¿me encuentro en la capacidad de escuchar? Y aquí viene la segunda estrategia, y es que yo sé que muchos de nosotros nos preparamos para responder, pero no para escuchar. Y es un factor bien importante que la verdad te va a ayudar muchísimo a ser más asertivo, a recibir el mensaje que te quieren transmitir y a generar una respuesta desde la comprensión y no desde el impulso. El que podamos tener una escucha activa nos ayuda a tener conversaciones más profundas y significativas. Así que prepárate para escuchar la otra parte y no solo esperar que te escuchen a ti pacientemente. La tercera estrategia es el empezar a integrar el yo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo así que integrar el yo? Miren, en las discusiones nosotros siempre tratamos de hacerle ver el error a los demás, como es que tú hiciste, es que tú causaste, tú generaste, tú, y somos así como que señalamos, y esto solo hace que la persona se ofenda, que se cierre a la conversación. Podemos decir como que sí, pero es que Lau,
no me importa que se cierre porque si me hizo, la persona sí actuó de tal manera y claro, tú puedes tener la razón, pero empieza a hablar y a comunicarte desde el cómo te sientes, porque igual si tú generas la conversación o si están discutiendo es porque quieres llegar a un acuerdo o porque están finalizando una relación y quieren quedar en buenos términos o porque quieres que las cosas queden calmadas. Entonces, la idea es que puedas empezar a hablar y a comunicarte desde el cómo te sientes y el cómo tú percibes la situación. No es lo mismo yo decirte como es que tú causaste el que me pusiera a llorar por esta situación y es que tú hiciste tal, al decir como mira, la verdad me hirió y me hizo sentir muy mal la situación que se generó hace unos días. No me gusta y la verdad es que no me siento muy bien al respecto. Esta forma de nosotros cambiar el mensaje nos permite dejar de juzgar a los demás, nos aleja del reproche y hace que los demás puedan recibir mejor los mensajes que queremos transmitir y nos ayuda a centrarnos en el problema respetando a los demás. Y la última estrategia que tenemos por aquí, como siempre mencionamos, es empezar a expresar tus límites de una forma sana y respetuosa. Pero la verdad, o sea, lo más importante, yo siempre digo en todos los episodios que hablo de los límites, lo más importante es que crees límites, así sea algo chiquito, así sea algo sencillo, empieza a crear límites. Normalmente lo relacionamos con el conflicto y con el ser malas personas. Pero el hecho de que tú establezcas límites en las situaciones te va a ayudar a mejorar las relaciones que tienes con los demás porque te respetas a ti y respetas a la otra persona. Cuando tú estableces límites, entiendes que todos también pueden hacerlo y de nuevo nos ayuda a tener una mejor convivencia con quienes nos rodean. Ten en cuenta que tienes todo el derecho del mundo a decir que no y eso no te hace menos asertivo o asertiva. Y bueno, ya para ir finalizando, les cuento que hoy quería traerles este episodio como una guía muy sencilla de cómo podemos empezar a comunicarnos mejor. Creemos que este es un tema súper complejo, que hay 80,000 cosas y sí, la verdad es que sí, hay demasiada información y muchísimas herramientas, pero que también depende de cómo lo queremos usar. Digamos, como hablábamos hoy, podemos empezar a aplicarlo para nuestro día a día, para esas relaciones más cercanas, y para seguir trabajando en nosotros un poco más cada día, porque también pasa el que nos llenamos de información, de buscamos en Google, buscamos artículos y es como comunícate de tal manera y haz esto y haz lo otro y ni siquiera nos damos el permiso de empezar a escuchar más a las personas, no nos damos el permiso de empezar a comunicarnos desde el yo, no nos damos el permiso de utilizar un lenguaje más sencillo. La idea de nuevo es que podamos empezar a aplicar pasos chiquitos a través de nuestro día a día para que podamos empezar a ver mejores resultados y para que podamos pasar a esos pasos mucho más grandes o a esas herramientas que pueden llegar a ser mucho más complejas. Les quiero un montón. Recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.